Buenas tardes, estimados colegas, público en general. En esta segunda sesión vamos a desarrollar esta categoría tan interesante, tan importante en el derecho civil, ¿sí? La categoría de ineficacia del negocio jurídico, ¿no? Se sostiene que el negocio jurídico es eficaz cuando produce los efectos jurídicos establecidos por las partes o señalados por la ley, ¿cierto? Por eso que hablamos, inclusive se puede hacer en algunos casos la diferencia entre negocio jurídico válido e ineficaz. Cuando el negocio jurídico es válido, se entiende que cumple con todos los elementos, presupuestos y requisitos que se requiere, pero que no produce efectos jurídicos. Puede suceder eso, ¿no? Puede suceder eso, que hay negocios jurídicos que se celebran, pero que los efectos jurídicos no se van a producir. En consecuencia, habría negocios jurídicos válidos, pero ineficaces. La idea del negocio jurídico es que nazca para producir efectos jurídicos. No tiene sentido que exista un negocio jurídico que no produzca los efectos que se buscan, ¿no? Salvo que alguien quiera establecer pactos específicos y dejar en el limbo los efectos jurídicos de un negocio. Eso es también probable, pero los efectos jurídicos de un negocio deben producirse porque, de lo contrario, el negocio jurídico no tendría utilidad, ¿sí? Entonces, el primer punto que quiero que quede claro es que se entiende como negocio jurídico eficaz, porque la ineficacia, si ustedes se dan cuenta, es la otra cara de la moneda de la eficacia. Hablamos de la ineficacia como la contracara de la eficacia, ¿no? Si el negocio jurídico es eficaz es porque produce efectos jurídicos. Pero si vamos al lado negativo de la eficacia, vamos a encontrar la ineficacia, la que en pocas palabras significa que el negocio jurídico no produce efectos jurídicos, no va a producirlos, o en algunos casos los efectos jurídicos estarían supeditados a alguna situación en específica. Pero en general, si hablamos de ineficacia, es porque el negocio jurídico no produce efectos jurídicos, o los efectos jurídicos están detenidos, retenidos, o sometidos a determinado régimen jurídico que no les permite que se desarrollen, pero que se pueden generar más adelante. Esas categorías las vamos a ver en el transcurso de la sesión de hoy, ¿no? Entonces, la faz negativa de la eficacia del negocio es la ineficacia, ¿sí? El negocio jurídico ineficaz, en consecuencia, es aquel que, por alguna razón, acuerdo de las partes, establecimiento de la ley, ¿no? Por ejemplo, una situación de nulidad, alguna causal de la que esté afectado el negocio, no le permitiría generar efectos, ¿no? En tanto que pueden haber pactos, ¿sí? En los que o puede que la naturaleza jurídica del negocio no le permita generar efectos jurídicos inmediatos, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de un contrato sujeto a condición suspensiva, podemos decir que se trata de un negocio jurídico válido, pero que la eficacia de ese negocio en todo o en parte se va a generar una vez que se produzca esta condición suspensiva, ¿no? Esta modalidad del acto jurídico no le permite al negocio desarrollar sus efectos jurídicos normales. Pero un negocio jurídico plano, un negocio jurídico normal, cotidiano, le hace, si alguien compra un inmueble sin ningún condicionamiento, basta que se produzca el consentimiento, se perfeccione el contrato y el negocio jurídico genera los efectos que quisieron las partes y además que están respaldados por el sistema jurídico, ¿no? No olvidemos que el sistema jurídico
no acepta conductas ilícitas, ¿no? Y la ilicitud en este caso está planteada en sentido civil, es decir, dentro de la estructura de ilicitud para el derecho civil, no de la ilicitud del derecho penal, ¿no? La ilicitud del derecho penal, de alguna manera, significa una contravención a una disposición normativa contenida en el Código Penal o en alguna ley especial, donde si alguien incurre en un supuesto hipotético establecido en la norma, va a tener una sanción, una pena, para decirlo con precisión, ¿no? Ese no es el sentido del ilícito civil, propiamente. Cualquier situación anómala que se presente en algún contrato en particular puede ser considerada como una conducta ilícita. Y la ilicitud, fundamentalmente, puede ser considerada en general como una contravención al orden público, con una contravención al orden público, a las buenas costumbres, o simplemente es conducta ilícita aquella asumida por una de las partes en un contrato que quebranta el principio de buena fe. El incumplimiento es una conducta ilícita, por ejemplo, ¿no? La generación de un daño es una conducta ilícita. El abuso del derecho es una conducta ilícita. Pero ahí de ninguna forma estamos hablando de la conducta ilícita penal, ¿no? Esta es una conducta ilícita de naturaleza civil, ¿no? Entonces, este pequeño preámbulo sirve para adentrarnos en esta institución de la ineficacia, ¿no? Repito, no olvidemos esto, que es la premisa general, la premisa central, de que ineficacia significa que hay un negocio jurídico, pero que por alguna razón sus efectos jurídicos no se producen, ¿sí? Y la segunda premisa que hay que entender también es que la ineficacia hay que entenderla como una figura general, es decir, una figura base, de la cual podemos hacer un mapa esquemático, un mapa conceptual, y que podríamos determinarlo de la siguiente forma. Vamos a ver por ahí con las diapositivas. La ineficacia, siendo una institución general que implica de alguna manera que el negocio no genera efectos jurídicos, puede dividirse fundamentalmente en dos elementos. Por un lado, podemos encontrar a la ineficacia estructural y por otro lado, podemos encontrar a la ineficacia funcional, ¿sí? Repito, los dos brazos generales en los que se puede determinar el contenido de la ineficacia del negocio jurídico pueden ser las siguientes. Por un lado podemos tener la ineficacia estructural y por otro lado la ineficacia funcional. ¿Estamos? Dentro de la ineficacia estructural vamos a encontrar a la nulidad y a la anulabilidad. Dos situaciones que generan que los actos jurídicos no produzcan efectos. La nulidad, por ejemplo, ¿no? En los casos de anulabilidad es probable que los efectos jurídicos se produzcan hasta que alguien cuestione el acto y solicite la nulidad del acto jurídico por alguna causal de anulación, ¿no? Y en el otro brazo vamos a encontrar a la ineficacia funcional, donde vamos a encontrar supuestos de ineficacia que se denominan funcionales porque por alguna razón distinta a la ineficacia funcional, los negocios jurídicos dejan de producir efectos, ¿sí? Dentro de la primera categoría, la categoría de invalidez, donde está estructurada la ineficacia, donde hemos inventado la ineficacia estructural, repito, encontramos a la nulidad y a la anulabilidad, ¿sí? Aquí el acto jurídico tiene problemas de estructura y en consecuencia puede ser calificado como nulo o como anulable. En cambio, en el otro brazo de la ineficacia, que es la ineficacia funcional, vamos a encontrar negocios jurídicos válidos, pero ineficaces.
¿sí? Por alguna razón, por alguna situación que podemos explicar luego en las diapositivas, es que hay negocios jurídicos que pese a tener validez, se convierten en ineficaces en razón de alguna situación en particular. Por eso decíamos que a esta ineficacia le denominamos ineficacia, ineficacia funcional, no podemos hablar en este caso de otro tipo de ineficacia. ¿Sí? Entonces, repito, hay dos brazos genéricos en la ineficacia. Por un lado, la invalidez, que pertenece a la ineficacia estructural, dentro de la cual vamos a encontrar la ineficacia, perdón, la nulidad y en otro caso la anulabilidad. Y en el siguiente brazo a la ineficacia funcional. En el primer brazo, el negocio jurídico es nulo o anulable. En el segundo brazo, el negocio jurídico es válido, ¿sí? Pero ineficaz, por alguna razón. Las categorías que vamos a encontrar, por ejemplo, en ineficacia funcional, la funcional significa que el negocio jurídico de alguna manera no funciona, no produce los efectos jurídicos que buscaba, o los efectos jurídicos que tenía concluyeron, terminaron, ya no están vigentes, algo sucedió con el negocio que dejó de producir efectos. Ahí vamos a encontrar, por ejemplo, a la resolución, a la resiliación, al mutuo disenso, ¿no es cierto? A la revocación, entre otros, ¿sí? Vamos a desarrollar. Este es el marco conceptual general que tenemos, ¿no? Por ahí hay otro brazo a partir del cual podemos hablar de la famosa oponibilidad, ¿no? Que tiene que ver con la ineficacia por falta de legitimidad para contratar, ¿sí? Que es otro supuesto de ineficacia en sentido estricto, ¿no? Porque la ineficacia en sentido general es la de nulidad y anulabilidad. Luego las demás ineficacias podrían ser entendidas como ineficacia en sentido estricto. En este tercer brazo podríamos encontrar, no tenemos una pizarra para graficar esto, pero hagamos un mapa conceptual interno de lo que vamos explicando. En ese tercer brazo podemos encontrar a la oponibilidad, que podría ser un mecanismo de ineficacia funcional y en consecuencia el negocio jurídico es válido. Siempre que se hable de ineficacia funcional deben meterse esto en la cabeza que el negocio jurídico es válido. Y cuando hablamos de ineficacia funcional por oponibilidad, estamos hablando fundamentalmente del supuesto de falta de legitimidad para contratar, ¿sí? Y también hay otra oponibilidad que por ahí podría, perdón, otro supuesto de ineficacia que por ahí podría generar un cuarto elemento dentro de la ineficacia, que es la que conocemos como ineficacia por acción pauliana o pretensión pauliana, ¿sí? Ahí también el negocio jurídico es válido, pero si alguien postula una pretensión pauliana, lo que va a generar es la posibilidad de emitir una sentencia, no que lo declare nulo, sino que lo declare ineficaz. Y ineficaz en un sentido determinado, que esa ineficacia no convierta en oponible los efectos de ese negocio jurídico celebrado a quien está demandando la oponibilidad, que normalmente es un acreedor, ¿no? La tutela del acreedor está conformada dentro del esquema que tiene nuestro sistema jurídico civil, ha considerado como un mecanismo de tutela del acreedor a la pretensión pauliana. El único que puede demandar la pretensión pauliana es un acreedor, ¿no? A diferencia de la nulidad o de la anulabilidad, ¿no es cierto? La legitimidad procesal en ambos casos es distinta, ¿no? 220 del Código Civil, por ejemplo, ¿no? Ahí está la legitimidad para obrar, la legitimidad procesal para el negocio jurídico nulo, ¿no? La legitimidad para obrar en la anulabilidad es restringida, solo se le agencia a las partes directamente. No hay otra persona, no hay terceros interesados o ministerio público como si hay en la nulidad. Igual en la acción pauliana o la pretensión pauliana, el único que puede formular
presentar o proponer una pretensión de esa naturaleza, es el acreedor. Es un acreedor y además no cualquier acreedor. El acreedor que tenga ciertas características, ¿no? Bien, veamos entonces. Veamos entonces. Están viendo la diapositiva, supongo, ¿no? Porque he visto por acá que que no se ven las diapositivas. A ver a nuestro coordinador. ¿Están viendo las diapositivas? No estamos corriendo todavía las diapositivas, por si acaso. Hemos hecho un preámbulo para que ustedes tengan el panorama general y luego vamos a desarrollar todo ese mapa conceptual en nuestras diapositivas. No estamos corriendo las diapositivas, es más o menos un sistema con el que trabajo yo. Primero explico, doy algunas pautas generales y luego continuamos, ¿ah? Ahí vamos entonces. Vamos a empezar a desarrollar nuestras diapositivas. A ver, ¿qué dice acá? Es lo que más o menos hemos señalado, ¿no es cierto?, al empezar nuestra clase. La falta de producción de efectos jurídicos es lo que denominamos ineficacia, ¿cierto? Por eso habíamos dicho el lado contrario, la contracara, el lado de la otra cara de la moneda de la eficacia se llama ineficacia, ¿no? Cuando el negocio jurídico deja de producir o no produjo ningún efecto jurídico y de los efectos jurídicos que normalmente se le consideran para determinado negocio, los regulares, los normales, ¿no es cierto? En ese momento hablamos de ineficacia, ¿no? Y habíamos dicho, habíamos puntualizado también algo importante, la ineficacia en este caso hay que entenderla como la institución general, genérica, a partir de la cual vamos a considerar otras instituciones, como la invalidez, la ineficacia funcional. Y dentro de la ineficacia funcional, varias figuras, ¿no? En este segundo plano habíamos hablado, por ejemplo, de la oponibilidad, sustentada en la falta de legitimidad para contratar, y de la pauliana, que también genera supuestos de ineficacia, no supuestos de nulidad o invalidez. Aquí tenemos, por ejemplo, una posición del profesor español Picasso que, que señala de que es mejor, es preferible hablar de eficacia anormal, ¿no? En vez de ineficacia. No le gusta la palabra ineficacia, pero en general ustedes van a encontrar estos tópicos estudiados por la doctrina como ineficacia. Y por ahí también otros autores prefieren hablar de irregularidades que presenta el negocio jurídico, ¿no? Los efectos normales, los efectos naturales del negocio se deberían producir una vez que el negocio jurídico nace, ¿no? Pero hay situaciones en las que el negocio jurídico nunca produjo efectos o luego que produjo efectos dejó de producirlos, ¿no? Este dejó de producirlos, por ejemplo, lo vamos a ver con muchísima claridad cuando hablemos del supuesto de resolución contractual, ¿no? Bueno, espero que me vayan siguiendo. Espero que me vayan siguiendo, espero que me vayan siguiendo.
A ver, veamos entonces. A ver, acá tenemos, fíjense, una definición que nos podría dar una mejor idea de ese brazo inicial del que hablábamos, ¿no es cierto? Habíamos dicho más o menos lo siguiente, que la ineficacia tiene un mapa conceptual más o menos definido en dos brazos, que podrían agregársele dos más, ¿no es cierto? Por un lado, la invalidez, dentro de la cual vamos a encontrar la nulidad y a la anulabilidad, y por otro lado, a la ineficacia funcional o ineficacia en sentido estricto para algunos, ¿no es cierto? Por ahí lo van a encontrar con este nombre y los puede llevar a alguna confusión, a eso se refiere. Veamos la primera, que es el supuesto de invalidez, ¿no? Habíamos dicho algo importante para que también no se me pierdan en estas categorías, ¿no? Si es que tienen alguna complicación respecto de las categorías que vamos señalando y que vamos diciendo en el desarrollo de la clase, ustedes me avisan y yo puedo, de repente, al momento de leer las preguntas en un rato, para no dejar en el aire algunas cosas que no hubieran entendido, ¿no? Por ejemplo, habíamos dicho que en el lado de la invalidez se puede incorporar la noción de ineficacia estructural. Y en el lado de la funcionalidad del negocio, podemos hablar de la ineficacia funcional, ¿no? Los negocios jurídicos con ineficacia funcional son los negocios jurídicos denominados de ineficacia en sentido estricto, ¿sí? Donde el negocio jurídico es válido, pero por alguna razón no produce efectos o dejó de producir efectos, y ahí vamos a ir luego. Primero veamos este brazo inicial, ¿no? Que es el brazo de la invalidez, ¿sí? ¿Qué sucede en la invalidez? Habíamos dicho al iniciar esto de que en la ineficacia, perdón, que en la invalidez encontrábamos la noción de ineficacia estructural. Y cuando hablamos de un supuesto de ineficacia estructural, estamos hablando de negocios jurídicos que tienen alguna anomalía, alguna mácula, alguna situación anómala, irregular en su estructura, lo que significa que los negocios jurídicos están con una afectación de invalidez desde su origen, ¿no es cierto? Y ahí encontramos a las famosas causales de nulidad, que vamos a ver en otra clase, y a las famosas causales de anulabilidad, ¿sí? Las dos forman parte de este supuesto de ineficacia estructural. ¿Y qué nos dice Emilio Betti para descomponer más o menos lo que, lo que podríamos explotar de su definición? Parte de la idea de que inválido es propiamente el negocio que se encuentra viciado. Algo le pasa al negocio, algo le sucede al negocio. Fíjense, eh, cuando hablamos de la ineficacia estructural, tenemos que ir a la estructura del negocio jurídico. Y la estructura del negocio jurídico hoy, digamos, si es que esto no nos han enseñado en la universidad, lo vamos a aprender en el posgrado o en el doctorado con algún profesor que tenga alguna formación específica sobre esta materia. La estructura del negocio hoy se estudia a través de los elementos, presupuestos y requisitos, ¿no es cierto? Ya no con los famosos elementos esenciales, elementos naturales y elementos accidentales, con los que algunos nos han enseñado en la universidad, ¿no? A partir de las enseñanzas de Lizardo Taboada en nuestro sistema, más allá de los pensadores civilistas tradicionales, que han tenido mucha utilidad en nuestro sistema civil, desde las ideas de Lizardo Taboada, porque esta es una tesis alemana y que se sigue también en Italia, donde la estructura del negocio jurídico se estudia